Muchos expertos sintieron que el auge del video casero condujo a una especie de regresión creativa a mediados de la década de los 80, particularmente en el género de terror, que se desplomó en los reinos de controversia de la explotación de películas de matanzas impactantes y desagradables, ya sabemos cuáles, pero ese no fue el caso en el subgénero de vampiros, que, después de años de estancamiento sin inventiva y parodia, se revolucionó por completo y finalmente huyó de su sombra gótica que tanto le gusta a Joe por una bonanza de estrenos contemporáneos que apelaron a las sensibilidades modernas. Fright Night y la anteriormente mencionada The Lost Boys, Los Muchachos Perdidos de 1987, eran similares en el sentido de que ambas trataban de adolescentes que se topan con la existencia de vampiros. Ambas tienen escenarios suburbanos y ambas cuentan con antagonistas disfrazados de lobos con piel de cordero que cazan bajo el disfraz de la vida del siglo XX. Vampiros posmodernos que revivieron un género anticuado que claramente tenía mucho más que ofrecer. La Hora del Espanto comenzó con una idea de Tom Holland, ya que originalmente había pensado en un adolescente que intenta convencer a sus amigos, familiares y a la policía de que un conocido suyo es un asesino en serie, Joe, que descubre que ha sido identificado y planea eliminar al testigo. Por suerte, Holland maduró la idea y la llevó un paso más allá. ¿Qué tal si el asesino fuera un vampiro? Al principio no pudo encontrar la manera de hacerlo funcionar hasta que dio con el gancho perfecto. Y si el chico acude a Vincent Price en busca de ayuda, al verdadero Vincent Price, Joe. Bueno, al final Holland no pudo conseguir a Vincent Price para hacer el papel del exactor cazavampiros con su propio programa de televisión. Entonces debió conformarse, afortunadamente, con la figura de Roddy McDowall para el personaje de Peter Vincent, cuyo nombre fue un tributo a las dos leyendas del género de terror, el mismo Vincent Price y Peter Cushing. No olvidemos también que el vestuario de Peter Vincent es parecido al de Sherlock Holmes, no sé si habías notado eso, Joe, a quien Christopher Lee, otra gran leyenda del género, interpretó en algún momento. Por supuesto, otro tributo ahí. De esta forma, Fright Night funciona como una especie de homenaje a las películas clásicas de vampiros. Lo primero que conocemos de Charlie Brewster como personaje, además de que quiere tener sexo con su novia, es que es muy fanático de las películas de terror clásicas, pues está viendo el programa Fright Night por televisión y se nota que admira a Peter Vincent, el presentador. Desde ahí podemos ver la inclinación de respeto que tiene la película hacia la parte tradicional del género. Aunque vemos al vampiro Jerry Dandridge en un ambiente moderno, viviendo en los suburbios de alguna ciudad estadounidense, hay algo en él que no le permite incorporarse del todo a la sociedad. También se respetan las características de los vampiros clásicos, como no tener un reflejo en el espejo, ser vulnerable a la luz del sol y a los artefactos religiosos, y necesitar ser invitado a entrar a una casa. En el personaje de Jerry se pueden ver similitudes con los vampiros clásicos, particularmente con tu queridísimo Drácula, Joe. También vemos como algunos de los personajes, como por ejemplo Evil Ed, también son fanáticos como Charlie y conocedores de las películas de terror. De igual forma, Peter Vincent es un homenaje a los actores de películas de terror, tanto su faceta de actor como la de presentador de televisión que ha ocurrido en la vida real. Y finalmente, Jerry es un homenaje a los vampiros clásicos. Entonces te pregunto, Joe, ¿qué opinión te mereció la forma en que la película rindió tributo, a su manera, a las cintas de terror de antaño con la manera en que presentó la trama, los personajes y hasta las reglas y los mitos aprendidos sobre los vampiros por los héroes precisamente en dichos films? ¿Qué otras películas de este género podrías mencionar que también lograron o trataron de homenajear a los films clásicos del pasado? Bueno, definitivamente que me pareció una decisión muy acertada. Este, siempre, digamos, hacer un homenaje porque simplemente la película te gusta, ¿no? Y quieres poner siempre esos easter eggs, ¿no? De tu fanaticada por esas películas, me parece excelente. Y más cuando los haces, digamos, de forma un poquito imperceptible o muy, digamos, que no es tan grosera que tú digas, de una vez entiendo. O sea, cuando se hace con mucho estilo, como lo tiene esta película, queda muy, muy bien hecho. Eh, es totalmente acertado y obviamente no mantenerte, digamos, con muchas cosas, como decirlo así, del canon de los vampiros, como tú dices, el ajo, todo este tema, como tú dices, no dejar entrar. Entonces, todos esos detallitos, pues, digamos, de cosas que se vieron antes, eh, pues le da, digamos, ese mood cool a esta película de vampiros que pase mucho y en algunas, de hecho, en algunas oyen ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo de no dejar entrar, eso son algunas películas las que las ponen, no todas, pero es interesante. Eh, y bueno, o sea, si yo pienso que de las películas, digamos, que se ve que le rindieron como mucho tributo a una película,
Esta película yo me la vi hace como 6 meses por ahí. Y cuando la vi, noté un par, ¿no? Como un par de tributos a Psicosis. Y cuando después investigué, vi un poco más que de repente no los capté en el momento, pero dije, hey, sí, esto, y wow. O sea, tiene una gran cantidad, digamos, de homenajes a Psicosis. La película se llama X, de 2022, no sé si la has visto. No, Como unos chicos que se meten se quedan hospedados como en un rancho de una gente ahí, y entonces estos eran como actores de películas de adultos, ¿no? Y entonces pues comienzan a pasar cosas raras ahí, ahí donde están, pues. Pero, digamos, todas las cosas que salen en la película, algunos que se nota muy leve y otras que sí de repente las captas de una, pero ponte en varias partes que le rinde tributo, por ejemplo. Hay un plano pues así como de lejos porque se ve una persona en la ventana parada así como al estilo, ¿no? De la mamá de Norman. sí. Eh, Hay otra que bueno, por ejemplo, o sea, el tema de la película es que es una señora mayor que es asesina también, ¿no? ¿Ok? Al estilo de Psicosis. También hay una parte que tira un auto en el lago, en un lago, pues como lo que pasa en el final. Bueno, en el final lo sacan, en el medio, pues cuando Norman lo tira. Sí, correcto. Y de hecho también, digamos, hay un cadáver en un sótano, como en Psicosis. O sea, tiene una serie de cosas pues, que son como un tributo a esta película pues, que fueron muy interesantes. Una película, no te voy a decir que es una gran película X, eh, eh, pero, pero, pero digamos es interesante el concepto, Ok. Pero como el gran fanático, digamos que eres tú de Psicosis, me imagino que te encantó ver todos esos detalles, por ¿no? supuesto. Sí. Ahora, el tema con Friday Night, digamos, pues no, y mira que eso lo comentó el mismo Sarandon, ¿no? ¿Cierto? En una entrevista que vi con él, que él decíamos, pues que no, que él venía un poquito inflado, ¿no? ¿Cierto? Porque, o sea, había sido nominado al Oscar, como mencioné anteriormente, entonces le mandaron un guión y él decía, Fright Night, o sea, ¿cómo se le ocurre que iba a hacer una película que se llama Fright Night? Sí, trabajé con Pacino, ¿cierto? O sea, ¿qué les pasa? Entonces, Y Sidney pero Lumet, sí, con Sidney Lumet, ¿cierto? Bueno, pero mira que no había hecho tanto con la carrera, ¿cierto? Eh, pero entonces, o sea, pero me cayó muy, muy bien Chris Arando, la sí. verdad. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso, que le vamos a dedicar un segmento. Pero una de las cosas que me llamó la atención fue que, o sea, pues, él dijo, ok, bueno, yo creo pues que si se toma, digamos, el trabajo en enviarme un guión, entonces pues yo me voy a tomar el trabajo, digamos, en leerlo, pues, ¿no? Que me parece risible el título y todo lo demás. Y entonces él dice, pues, que lo empezó a leer y que entonces, pues, que no pudo soltar el guión. Dice que ya como iba en la tercera o cuarta página, sabe que lo quería hacer. Entonces, fue donde organizó la reunión con Tom Holland que yo mencioné hace un rato, ¿sí? Porque él dijo, yo tengo que conocer a la persona que escribió este guión, ¿sí? Entonces cuando lo conoció, entonces pues Tom Holland le dio el tema, vamos, no cuadro por cuadro y todo lo demás, y entonces ahí él se dio cuenta, pues, digamos, como de lo apasionado que era Tom Holland, digamos, pues por el género, ¿cierto? Pues y Tom Holland pues se ha convertido ahora en una leyenda, ¿cierto? Pues no, del género, por las películas que ha hecho también, digamos, relacionadas, algunas pues puede que le gusten a Joe, otras no, ¿cierto? Pero realmente pues no, Tom Holland es un hombre muy, muy conocido. Y entonces yo creo que esa es la clave, Joe, digamos, pues o sea y es lo que hemos hablado también, digamos, pues con el problema que vemos con algunas de las películas modernas, ¿cierto? Y es que las personas, digamos, la gente creativa que está detrás, digamos, pues no, de la generación, ¿verdad? O sea, pues no, de estas películas realmente parecieran no ser fanáticos, digamos, ni del género, ni ser fanáticos, digamos, pues no, ni del pasado, si me voy a entender, o sea, de los pioneros, o sea, pues no, que abrieron el camino para poder hacer, digamos, las películas hoy en día. Yo creo que esa fue la clave, digamos, con esta película, porque como tú mencionabas, es que todo encaja perfectamente, no hay nada, digamos, que sea como forzado, si me hago entender, o sea, está muy bien hecho. ¿Qué ibas a decir? No, 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 cierto que no se ha esforzado. Sí, y entonces, o sea, pues mira que al final del día, pues todo, digamos, entonces, pues no se basa en el guión, ¿sí? Y entonces, o sea, pues no, y en el tema, pues, o sea, no, de qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, ¿verdad? Y entonces, pues no, es por eso que esta película, digamos, a mí me encanta tanto, porque pues realmente, o sea, pues, yo no le veo, digamos, pues así como un tema
una debilidad conceptual, ¿cierto? Y realmente, si me preguntas a mí, o sea, pues Friday Night fue un escape refrescante para un género dominado por slashers, ¿cierto? Por Jason Voorhees, por Michael Myers, ¿cierto? Por Freddy Krueger y asesinos de marquesina con hachas, cuchillos, sierras eléctricas y matanzas sin sentido en campos de verano y fraternidad. Sí, Esta cinta fue una afrenta a tal cinismo, abrazando una era en la que el horror era una pesadilla fantástica, no una atrocidad de la vida real que podía suceder, y lo hizo de una manera que atrajo una generación que no estaba en sintonía con tales vuelos de fantasía en ese momento. Era un film moderno, tradicional, educado, consciente de sí mismo, inspirado conceptualmente e impulsado por un humor sutil que es raro en el género de comedia de terror, el cual tiende a ser notoriamente complicado. En última instancia, hizo que el género de terror volviera a ser divertido. Gracias por ver este video. Por favor, suscríbanse, apoyen el canal, denle like y compártanlo en sus redes sociales. Hasta luego.